Buenos días, queridos amigos en Cristo y estudiantes de la Academia Cristo. Y tenemos nuestra clase número 10, la última clase de nuestro estudio. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque hemos empezado la clase, la hemos terminado. Eso es muy Amén. importante para cada Amén, uno de Señor. nosotros, porque realmente muestra de que tenemos no solamente el interés de seguir creciendo en la fe, sino también cómo dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Hemos estado estudiando durante estas 4 semanas un tema muy importante en nuestra identidad espiritual. Ustedes saben que todos nos identificamos con un estilo de comida, nos identificamos con un estilo de música o aún en los deportes, nos identificamos con un deporte. Espiritualmente también es muy importante nuestra identidad espiritual. Entonces, ¿con quién voy a reunirme para alimentar mi alma? ¿Con quién voy a congregarme? ¿Con quién voy a poder escuchar lo que la palabra de Dios nos dice? Porque esta clase nos va a hablar acerca de esas bendiciones del compañerismo. Y pensando qué es el compañerismo, vamos a definir ese concepto en esta clase. Pero recuerden que desde el mundo cristiano hay tres grandes troncos o tres grandes grupos en los cuales existe u- la manera de interpretar la Biblia. Entonces, uno, ya sabemos que la Iglesia Católica Romana, recuerden que la Iglesia Católica Romana usa la tradición. ¿Qué es la tradición? Es lo que el Papa, los concilios han escrito, y de esa tradición es donde han salido muchas doctrinas que van en contra de la Biblia. Las otras iglesias protestantes y reformadas, recuerden que su hermenéutica se basa en su razón. Entonces, ellos, lo que su razón acepta, lo que su razón define cuando está estudiando la Biblia es lo que van a creer. Por eso hay diferencias con el tema del bautismo, de la Santa Cena, de la venida de Cristo. Esas son tres doctrinas que hemos hablado mucho en este curso, viendo las diferencias, pero hay una doctrina más importante donde se muestra la diferencia no solamente con la Iglesia Católica Romana, sino con las iglesias reformadas y protestantes, y es la doctrina de la justificación por medio de la fe. Entonces, recordemos que esa es la doctrina más importante de la Biblia. ¿Cómo somos perdonados? ¿Cómo nosotros tenemos la paz con Dios? ¿Por nuestras obras? ¿Por lo que hacemos o dejamos de hacer? No, por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, por su vida perfecta, su sufrimiento, muerte y resurrección. Por esto, luego de estar estudiando lo que hemos estudiado, pues es importante ver las bendiciones que tenemos en el compañerismo. Y de nuevo, les doy la bienvenida a nuestra lección y vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios eterno, gracias te damos por que ha sido tu voluntad traernos hasta el final de nuestra clase de identidad espiritual. Damos gracias por las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús y gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Y yo te doy gracias por la bendición de conocer estos estudiantes que han sido fieles a tu palabra, y te pido que el Espíritu Santo siga conservándolos en la fe verdadera, esta fe que nos lleva a la vida eterna, que aunque no nos veamos en este mundo, no nos conozcamos personalmente en este mundo, tengamos la seguridad de vernos en el cielo por siempre y para siempre. También, Señor de los cielos, queremos poner en tus manos cada una de nuestras necesidades materiales. Tú sabes cuáles son. Bendícenos conforme a tu voluntad y permite que cada día sigamos creciendo en nuestra identidad espiritual. Sabemos lo importante que es nuestra alma, puesto que enviaste a tu Hijo para salvarnos, no solamente para nuestra alma estar en el cielo, sino también nuestro cuerpo. En cuerpo y alma estemos en la resurrección de los muertos, cuando tú vengas por segunda vez en tu presencia, adorando y glorificándote.
Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los tres objetivos que tenemos para nuestra lección en esta mañana, eh, pues vamos a hablar de las bendiciones del compañerismo y hay personas que usan una frase y es una frase que viene del diablo, es una frase muy, muy perversa. Dice que las doctrinas nos dividen, pero el amor de Cristo nos une. Hay que tener mucho cuidado con esa frase, porque el amor de Cristo no es dividir. El amor de Cristo siempre está enfocado en la salvación de las almas. Entonces, esta frase que les acabo de decir es una frase que si ustedes la saben o la usan, hay que sacarla de nuestra mente, de nuestro vocabulario, porque muchos pastores o personas dicen lo mismo. Entonces las doctrinas dividen, el amor de Cristo nos une. Eso es doctrina del diablo. Eso Dios no habla así en cuanto a cuál es el verdadero amor hacia la doctrina y hacia los hermanos en la fe. Y por eso hay bendiciones, hay bendiciones. Cuando estamos nosotros estudiando la palabra de Dios o nos congregamos en un lugar, es porque hay bendiciones del compañerismo. También vamos a identificar cómo Academia Cristo practica el compañerismo. Nosotros, pues, no estamos desconectados del mundo. Hay otros hermanos, otras congregaciones que están dentro de todo esto, sistema de Academia Cristo. Y ustedes hacen parte de tantos estudiantes que hemos tenido en los últimos 10 años. Academia Cristo no es algo nuevo. Academia Cristo ya lleva 10 años. Este año se va a celebrar esos 10 años de estar enseñando la ley y el evangelio, estar enseñando la verdadera paz. Y también vamos a hacer una lista de cómo es el amor al separarse de un grupo que no enseña bien la palabra de Dios. Porque otra vez, es algo muy importante cuidar nuestra alma. El alimento que recibimos espiritualmente, eso importa mucho. Damos la bienvenida a Águeda y también a Leo. Dios lo bendiga, pastor. ¿Cómo están todos? Disculpen la tardanza. Tranquilo. Dios le bendiga, pastor y hermano. Hermano y pastor, hoy voy a oír el audio porque Sí, ando con malestar. No voy sí, a sí. participar, pero voy a oír el audio. Sí, estás en nuestras oraciones que puedas recuperarte. Así estoy yo porque estoy en el trabajo también. Estoy escuchando la clase y bien. Está bien, muy Sí. bien. Entonces vamos a la primera pregunta. Bueno, viendo el video, ¿qué definen ustedes como el compañerismo? ¿Qué es compañerismo espiritual? El compañerismo, pastor, es unidad. Dice el Salmo 133, mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí en viejo va bendición y vida eterna. Entonces, es una bendición, es compartir, es estar unido. Como sabe el Juan 17, Jesús dice que sean uno, como tú y yo somos uno, para que sean perfectos en unidad. Muy bien, buena definición, Ramiro. Buenos días, pastor. Buenos días para todos. Dios los bendiga. Eh, yo, yo escribí que es una relación en la que se da un escuchar sagrado, discernimiento y oración, la cual da ánimo y provee un ambiente de cuidado. Muy bien, muy buenas esas definiciones, excelente. Entonces, la palabra compañerismo, esa la leemos en la Biblia. Uno de los textos que más usa la palabra compañerismo es Juan en sus tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Pues allí cuando estamos leyendo está este término, esta palabra. Entonces, la palabra compañerismo no es un término que ha sido creado o hecho por el hombre como otros términos. Por ejemplo, sabemos que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la iglesia cristiana con el tiempo ha hablado de ese término o ha dicho esas palabras o esa palabra para explicar quién es el Dios Trino.
otras palabras que usamos para explicar la doctrina. En cambio, la palabra compañerismo sí la encontramos en la Biblia. Y cuando encontramos la palabra compañerismo en la Biblia, pues, ¿cómo lo describe? Un compañerismo espiritual, una armonía espiritual. Y eso, ¿cómo es? ¿Qué es ese compañerismo espiritual? Es cuando hay acuerdo en todas las doctrinas de la Biblia. Recordemos que en esta clase hemos visto la diferencia entre lo que es una iglesia unionista y una iglesia confesional. Academia Cristo es confesional. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos nuestras declaraciones de fe escritas, sino que mostramos qué es lo que creemos y queremos tener una relación espiritual con todas las personas que están de acuerdo a las creencias que la Biblia nos enseña. Entonces, esa es la armonía que encontramos en este compañerismo. Por eso, ustedes están pasando el nivel discipulado. Cuando vayan a pasar al nivel sembrador, nosotros usamos algo que se llama el acuerdo doctrinal. ¿Y qué es el acuerdo doctrinal? Son 95 preguntas donde un consejero, uno de los misioneros, va a estar trabajando con ustedes y en esas 95 preguntas, pues bueno, vamos a ver qué es lo que creemos en cuanto a la Biblia. Por eso cuando ustedes hagan eso, háganlo con tiempo, no hay prisa, porque no es estar contestando, sí creo, no creo, no creo. No, cada pregunta, recuerden que la confesión de fe se dice con la boca y se tiene en el corazón. Entonces es una afirmación de la cual necesitamos tener mucha seguridad porque estamos hablando de nuestra fe, estamos hablando de la vida eterna. Por eso nosotros tenemos compañerismo con aquellos que creen en toda la unidad de la Biblia, que creen todo lo que Cristo hizo por nosotros y hablamos de la misma manera eh, la palabra de Dios. Bueno, aquí tenemos personas de varios países, pero recuerden cuando estamos cantando el himno nacional de nuestro país, cuando estamos cantando el himno nacional de nuestro país, pues todos decimos las mismas letras, ¿cierto? Todos decimos las mismas palabras. Usted no puede estar cantando el himno nacional del país o de nuestro país y mientras unos dicen lo que dice el himno, yo voy a inventarme otras palabras, pero que suenen bonito. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque ya el himno del país está escrito, ya es memorizado, ya es enseñado. Es lo mismo que pasa con la palabra de Dios. Ya está escrita, no hay que agregarle, no hay que quitarle. Ella misma se interpreta a sí misma. Ustedes han aprendido ya con la hermenéutica en estas lecciones lo importante de nosotros dejar que cada versículo se interprete dentro de su contexto. Entonces, si estamos hablando de Gálatas 5:9, por poner un ejemplo, yo necesito entender todo el libro de Gálatas. ¿Por qué lo escribió Pablo? ¿A quién lo escribió? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está tratando en el capítulo 5? Para poderle dar una interpretación indicada. Por esto hablamos ahora de las bendiciones que dice la Biblia que disfrutamos como resultado del compañerismo espiritual. ¿Pueden hablarme ustedes de cuáles son esas bendiciones? Espíritu Santo, que siempre nos acompaña. Entonces, cuando hablamos de las Pastor, bendiciones, ¿sí? pastor, ¿qué fue lo que dijo que no lo escuché bien por los muchachitos? ¿Qué fue lo que dijo? Se me pasó. ¿Cuáles son las bendiciones que dice la Biblia que disfrutamos como resultado del compañerismo espiritual? Ah, eso está en Hechos, capítulo 2, 41 al 47, que dice que, bueno, compartimos el mismo pan, tenemos comunión los unos con los otros, se resuelven necesidades, alabamos a Dios y dicen también ahí
en el 5:42, y todos los días en el templo por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, una comunión bien bonita, ¿no? Claro que sí. Águeda, Pastor, iba a decir lo mismo que dijo el hermano, es la verdad. Lo que el hermano dice, eso es. Ese es el compañerismo que compartimos en el cristianismo. La unión, ayudar a los demás en el Espíritu Santo, siempre nos acompaña. Tenemos ese espíritu que nos da esa fortaleza de seguir adelante y ayudar, compartir el pan, invitar al hermano. Siempre está pendiente. Un compañerismo es muy bonito. muy Ese es mi bien. aporte. Gracias, Águeda. Ramiro. Pues yo diría que una bendición muy grande que uno tiene con respecto a eso es un acercamiento con Dios más cercano, más íntimo con Dios. Sí, muy bien. Entonces pensemos en los hábitos que tenemos como cristianos. María Francisca. Bueno, yo en mis apuntos, pastor, tengo que estas bendiciones que dice la Biblia que disfrutamos como resultado de nuestra fe. Tengo que compartir la palabra de Dios, compartir la gran victoria prometida por Jesús, permanecer unidos en amor, una gran oportunidad para mostrar nuestro Salvador. Y en la cruz hallamos la respuesta. ¿Cómo quiere Dios que perseveremos en esa bendición? Porque por causa de Cristo, Dios nos declaró inocentes. El pago del precio de nuestro pecado. Ahora estamos perdonados gratuitamente por medio de la fe. Muy bien, qué bonito. Y es ahí donde necesitamos empezar a hacer nuestro compañerismo, o sea, cómo somos perdonados. Muy bien, María Francisca, Claro, porque eso es lo primero, sí, porque si yo voy a una iglesia y allá me dicen de que soy perdonados por las obras que hago o por las obras sí, que dejo de hacer, pues yo no puedo estar en ese lugar, porque le estoy quitando toda la gloria a Jesús. Entonces, aquí sí. pensemos en los hábitos que tenemos como creyentes, como cristianos. ¿Qué hacemos nosotros? Adoramos. ¿Qué hacemos nosotros? Oramos. ¿Qué hacemos nosotros? Compartir, tener comunión con otros cristianos. Pero ¿a base de qué? Nosotros vamos a reunirnos para la adoración, para la comunión, para adorar, pues es la palabra de Dios, la unidad de la palabra de Dios. Entonces recuerden, no podemos tener compañerismo con personas que no creen en la salvación por gracia. Hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos nosotros tener compañerismo con personas que no creen en el Dios Trino. Y es lo que usted ve las redes sociales y dicen, ay, qué humildad esta gente, esos pastores que se están reuniendo con el Papa, que se reúnen con judíos, con musulmanes, con... No hay necesidad de hacer eso, porque Dios no quiere eso. De ahí es donde viene esa falsa palabra que les dije. Hoy en día muchos lo dicen. ¿Cuál es esa falsa palabra? La doctrina divide, el amor de Cristo une. Eso es mentiras. Eso es del diablo. Entonces, Pastor, creo que ustedes tengan ya los argumentos espirituales para saber con quién se van a congregar, con quién van a compartir esta fe. Sí, Jesús. dice la palabra de Dios: salid en medio de lo inmundo y yo santificaré y me seré hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 7:1 al 3. Y también dice la palabra de Dios: no unáis el yugo desigual. El yugo desigual. Y en este caso sería un yugo desigual, aunque lo está diciendo ya con unirse en otra manera, pues. Pero podemos aplicar eso allí: no unáis yugo desigual, porque si usted no tiene la misma doctrina que nosotros practicamos, bueno, usted la tiene porque usted es luterano y confesionalista. Bueno, entonces, pero si no la tenés, entonces, ¿por qué te vas a unir a un yugo desigual? Pues te van a confundir todo y Así es. le van a dar la gloria al hombre y no a Cristo.
Cuando dice que la salvación es por lo que yo puedo hacer y no por lo que Jesús hizo en la cruz, le estamos diciendo que lo que hizo Jesús no es perfecto, que hay que añadirle mi fuerza, mi obra no puede ser posible. Y muy bien eso. Sí, y en Gálatas 5 que acabas de decir eso, realmente todo lo de Gálatas tiene que ver con la doctrina, porque en los Gálatas había entrado la falsa doctrina de los judaizantes, que decían ellos, ah, mire, para usted ser cristiano, está bien, crea en Jesús, pero, tienes que circuncidarte. Ahí entró la falsa doctrina, o sea, tenían que hacer algo. Por eso Pablo de frente empieza en el versículo, en el capítulo 1 a hablar de que no hay otro evangelio, ¿cierto? Va fuerte con la ley, sea anatema el que predique otro evangelio, así venga un ángel del cielo. O sea, es increíble. Yo cuando leo esos versículos bíblicos, es como si estuviera prediciendo lo que iba a pasar con tantas doctrinas falsas, porque recuerden cómo nacieron los mormones. Pues supuestamente John Smith, el ángel Moroni, le habló, o sea, como si, como si cumpliendo lo que dijo Pablo, así venga un ángel del cielo y les hable otro evangelio, es anatema. Y llega ese tipo diciendo, ay, el ángel Moroni vino y me habló. Y por eso escribió el libro del Mormón y hay mucha gente que está ahí con las cosas de los mormones. Pastor, Entonces, mire hasta pero dónde llega Pablo va todo más eso. allá. Pablo dice, pastor, dice Pablo ahí, si aún nosotros, fíjese, aún los apóstoles, o un ángel del cielo viene anunciando otra doctrina, tal sea nada más. Si aún nosotros, es fuerte, No, ese fue el internet. Jesús, pastor, sí, que dice Pablo ahí, aún nosotros, es fuerte la connotación que dice, si aún nosotros o un ángel baja del cielo y anuncia otra doctrina diferente de la que le hemos anunciado, sea anatema. así es. Imagínese eso. Sí, ¿vieras ahí? Entonces, pensemos esto. Ustedes ya han recibido una información y han estado recibiendo una información porque han estado estudiando en la Academia Cristo y el consejo que les he dado, seamos como los cristianos de Berea, tomen sus Biblias, tomen notas y digan, en verdad están enseñando esto o en verdad yo no estoy de acuerdo como lo enseña Academia Cristo. En eso ustedes tienen libertad cristiana, pero simplemente piensen en su alma, en su salvación. Ustedes ya saben qué contamina la doctrina, qué no lo contamina. Entonces, nosotros necesitamos siempre pensar en las bendiciones del compañerismo. ¿Con quién me voy a reunir a adorar? ¿Con quién me voy a reunir a orar? ¿Con quién voy a tener ese compañerismo espiritual? Por eso, la pregunta siguiente, ¿cómo quiere Dios que conservemos las bendiciones del compañerismo? ¿Cómo quiere Dios? Sanamente, doctor, que tengamos un mismo sentir, que un solo bautismo, un solo Señor, en unidad, es decir, con la doctrina debe ser la doctrina sana, la teología sana, porque hay mucha herejía por allí y eso nos puede intoxicar, nos puede contaminar, entonces no podemos compartir. Si un testigo de Jehová me dice, acompáñame a mi salón y para que compartamos, ¿qué vamos a compartir? Ahí no vamos a compartir nada y lo que nos vamos a intoxicar. Así es. Y no solamente pensando en las iglesias que son unitarias, sino acuérdense las congregaciones trinitarias que tenemos diferencias doctrinales. Entonces, veamos que hemos estudiado temas muy importantes, los cuales nos ayudan a ver a quién le está dando la gloria a esta doctrina, al hombre o a Dios. Si le da la gloria al hombre, no es sana doctrina. Y acuérdense de la conversión como ese ejemplo. Por eso estamos trabajando en quitar de nuestro vocabulario yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo. También el tema del bautismo como un paso de obediencia. Ahí le están dando la obra al hombre. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, a quién se le da la gloria. Y la clase pasada, recuerden el filtro.
o esas tres palabras por las cuales vamos a pasar la doctrina. Entonces, ¿cuáles son esos? Solo escritura, solo gracia, solo fe. Entonces, si está de acuerdo esa doctrina con esos tres principios, pues bueno, vamos a conservar el compañerismo espiritual con esas personas. Porque recuerden un versículo bíblico que ustedes siempre necesitan tener en su mente y vamos a buscarlo. Romanos capítulo 16, Romanos 16, 17. ¿Qué nos dice? Nos dice Romanos 16, 17. Guido, Buen día, pastor. ¿Puedo leer, no? claro que sí. La palabra de Dios dice 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Muy bien, y eso es algo muy importante para nuestra vida espiritual. Entonces, ¿cómo quiere Dios que conservemos esas bendiciones? Pues nos apartamos de aquellos que practican la falsa doctrina. O sea, en algún momento todos nos hemos equivocado. Yo no puedo decir de que toda la vida he predicado bien la palabra de Dios. A veces uno se equivoca porque usted sabe que la lengua es más rápida que la mente a veces. Y yo siempre cuento esta historia. Los días miércoles teníamos una clase aquí en Medellín y estaba yo enseñando el libro de Job. Entonces, en mi explicación, yo del capítulo 1 de Job, que todos lo conocemos, entonces yo dije, ah, sí, entonces el diablo fue al cielo y habló con Dios. Y bueno, eso fue lo que yo dije. Cuando yo iba en el autobús para la casa, mi esposa me dice, Herrera, mi esposa me dice a mí Herrera, no porque sea militar, sino toda la vida me ha tratado así, esa ha sido la manera. Entonces ella me dice, Herrera, entonces Dios está en el cielo, sí, en el cielo no hay pecado, no, en el cielo no hay mal, no. ¿Por qué dijiste que el diablo fue al cielo a hablar con Dios? Yo dije eso, sí, usted lo dijo, prediqué falsa doctrina. A los 8 días me tocó arreglar eso en la clase. Entonces, mire que uno se ha equivocado. Y eso porque pasa a veces, uno se emociona, se llena uno de palabras, todo eso. Entonces, una cosa es uno, como decimos acá en Colombia, descacharse con eso, pero otra cosa es seguir persistiendo en esa falsa doctrina. Entonces, nosotros tengamos cuidado con eso, porque Dios quiere que conservemos ese compañerismo espiritual a base de lo que enseña la Biblia. Por eso, Hechos 2, 41 y 47 es un texto muy importante que nos ayuda a entender más cómo es el compañerismo bíblico. ¿Quién desea leer lo que hay en la pantalla? Está dividido en dos secciones y está tomado de Hechos 2, 41 al 47. Muy bien, si no pueden leerlo, yo lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, para que podamos profundizar un poco en lo que nos enseñan esos versículos bíblicos. Y ese versículo está tomado de Hechos 2, que hace parte pues de haber leído
eh, para la tarea. Vamos a ver, según estos versículos bíblicos, estas preguntas. ¿Qué unió a los creyentes descritos aquí? ¿Quién puede participar? ¿Quién desea participar? ¿Qué unió a los creyentes descritos aquí? ¿Qué unió a los creyentes? El Sí, Espíritu Santo. el Diga la Espíritu pregunta cuál es. Santo. Sí, sí, según el texto de Hechos, lo que leímos en Hechos, en ese pasaje de Ah, Hechos ok. 2, ¿qué los Ajá, unió? 4:7. El Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. El Señor lo añadía, pero lo unió al Espíritu Santo, la, Sí, la, la doctrina, ¿verdad? Tenían todo en común, eran de un sí, mismo sentido. No había entre ellos otras creencias, sino la misma doctrina. Y eso es importante porque eso muy bien, le consolida al grupo. muy Pero bien, también se metieron en medio de ellos falsos maestros. sí, muy bien, Jesús. José Manuel, José Manuel, Bueno, la doctrina, sí, ni el amor. sí, la doctrina, bien. Guido, ¿No? También, sí, el hermano, como estaba comentando, dice, ¿no? En el 40 dice, lo unía la palabra de Dios y la doctrina, que llevaban la misma doctrina. muy bien, Sí. excelente. Ramiro, Pues ahí los une, obviamente, la intervención de Pedro cuando ellos creyeron que estaban haciendo que ellos estaban creyendo que estaban haciendo cosas malas. Luego pues se arrepintieron y ya los unió el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el compartimiento del pan que lo ok. hacían todos los días en la iglesia. Y yo quiero que veamos este término, esta palabra, perseveraban, ¿cierto? Perseveraban, o sea, que no era una cosa de hoy sí, mañana no, era una cosa constante, una acción constante. Entonces, ¿en qué perseveraban? ¿Cuál era la acción constante que ellos hacían? La doctrina de los apóstoles. Y cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, pues la misma palabra de Dios nos dice, ¿qué creían los apóstoles? No hay otro fundamento sobre la cual está puesta la piedra del ángulo. O sea, ¿cuál es esa piedra del ángulo? Jesucristo. Entonces, ¿a base de qué tenían ese compañerismo? Como lo estamos viendo aquí en esta pregunta que, que estamos contestando. ¿Qué unió a los creyentes descritos acá? ¿Cómo perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Ellos se mantenían firmes en lo que los apóstoles habían enseñado. Entonces, estaban apartados del error que escuchaban. Entonces, eso es algo que la Biblia nos exhorta a nosotros hoy en esta clase. Nosotros necesitamos identificar esa doctrina falsa, hay que señalar esa doctrina falsa y si las personas no quieren arreglar esa doctrina falsa, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Por amor nos apartamos. ¿Y por qué nos apartamos? Pues acuérdense lo que acabamos de leer de Romanos 16:17. Apártense de aquellos que traen una doctrina diferente. ¿Y por qué? Por amor a nuestras almas. De nuevo, pensando en el pasaje de Hechos 2 que acabamos de leer, ¿qué bendiciones disfrutaron como resultado del compañerismo? Primero, la unidad. Tenían Ujú, en común todas las cosas. Y lo otro es que no había necesidad entre ellos porque ellos suplían para la necesidad de algún miembro. Lo otro es que tenían una doctrina sana, perseveraban y en la oración también sobre todo eso, la perseverancia
y la oración. Y tenían todo en común y ninguno tenía necesidad de nada porque ellos se arreglaban ahí para solucionar los problemas del otro. Muy bien. ¿Alguien más? Entonces es bonito todo este, todas estas bendiciones. Cuando hablamos de la comunión los unos con los otros, pues recuerden que aquí estamos hablando del compañerismo. Entonces, ¿qué es el compañerismo espiritual? ¿Qué es ese compañerismo? Es que tenemos la misma fe y la misma fe en cuanto a lo que enseña la Biblia, en la unidad. Y perdónenme ser tan, hablar tanto de lo mismo en esta clase, pero es decir lo mismo lo que la Biblia dice. Es a base de eso que vamos a tener compañerismo. Por eso no podemos tener compañerismo con personas que crean en la salvación por obras. No podemos tener compañerismo con personas que no vean el bautismo como un medio de gracia. No podemos tener compañerismo con personas que no crean en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena. No podemos tener compañerismo con personas que creen en el milenialismo. Es por amor a nuestras almas. Cuando habla de partimiento del pan, es muy interesante que no solamente está hablando allí del compartir la comida, sino también vemos que la Biblia usa ese partimiento del pan o el término partimiento del pan para hablar de la Santa Cena. Entonces no pecamos si le damos esa doble interpretación a ese partimiento del pan porque puede ser convivir, cuando se reunían, comían, y de hecho, cuando yo voy a los grupos de estudio aquí en Medellín, pues, o las veces que iba a Chigorodó, pues siempre hay un compartir, siempre alguien lleva algo para comer, ¿cierto? Cuando estábamos, así sea un refresco con un pan o cualquier cosa sencilla, siempre estamos compartiendo. Y, pero también está hablando de la Santa Cena. Las oraciones. Y eso es muy importante que a veces pasamos por alto. Recuerden que Dios escucha todas nuestras oraciones únicamente por los méritos de Cristo. Entonces recuerden, no podemos orar con personas que no creen en Jesús como su Señor y Salvador, porque en eso tenemos que ser muy claros. Si yo no creo en la salvación por gracia, si yo tengo problemas con esa doctrina fundamental, no creo que Jesús es mi Señor y Salvador. Yo estoy creyendo es en mis obras. Yo estoy creyendo en lo que yo puedo hacer para ser salvo, no en Jesús. Entonces, si yo no creo en Jesús como mi Salvador, Él no es el mediador para que Dios escuche mi oración. Por eso ustedes pueden ver que en la Iglesia Católica Romana hay muchos mediadores, pero también en las iglesias reformadas, en las iglesias protestantes, también pasa lo mismo. Mire que allá dice, ay, venga que usted es el encargado de la oración, Dios es el único que lo escucha a usted, venga, ore por mí. Eso es falso. Dios escucha a todos nosotros por igual la oración. Aquí vemos el ejemplo de la ayuda mutua, cómo lo estaban haciendo los apóstoles. Ahorita Jesús explicaba bien, ellos cómo se ayudaban el uno al otro eh, en sus necesidades. Tanto que todos conocemos lo que pasó con, con, con Ananías y Zafira, el pecado que cometieron de que vendieron todo, pero no fueron sinceros, creyeron que podían engañar al Espíritu Santo, se quedaron con una porción de lo que habían vendido y por eso murieron. Pero aquí no podemos hacer de este versículo o de esta palabra un mandato para nosotros. Aunque como hermanos en la fe, sí nos ayudamos. Sabemos que si alguien necesita algo y podemos ayudar, lo hacemos. Lo hacemos. Adoraban juntos y esa adoración juntos cuando se encontraban en el templo, con frecuencia era a base de qué? De esa fe que ellos tenían. Y el trabajo mutuo. ¿Y el trabajo mutuo en qué? En la predicación de la palabra. Por eso se añadían personas. Recuerden, ¿cómo llegan las personas a la fe? Es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces es muy importante eso.
porque no podemos nosotros cambiar el oír la palabra de Dios por testimonios. O sea, nadie puede decir que llegó a la fe por un testimonio, porque así no se llega a la fe. La fe se llega es por la palabra de Dios o por el bautismo, como lo estudiamos. Por eso son medios de gracia, los medios que Dios usa para darnos el perdón y la salvación. Y hay un estudio en Academia Cristo que les va a enseñar de esto, de esos medios de gracia, y eso es muy importante tenerlos en cuenta. Entonces, esas bendiciones son las que queremos como Academia Cristo compartir con ustedes y con cada estudiante, que paso a paso puedan ir identificando que sí estamos enseñando la palabra de Dios y compare estas enseñanzas con la congregación donde usted está. Si esa congregación donde usted está tiene estas mismas enseñanzas, qué bien, vamos a seguir congregándonos allá. Pero si esa congregación no tiene esas enseñanzas, pues es bueno hablar con ellos porque estamos hablando de nuestras almas y si ellos no quieren arreglar la doctrina, pues yo creo que no podemos seguir ahí por amor a nuestras almas. En la época de la Reforma, ustedes saben que hoy se celebra el Día de la Reforma, el 31 de octubre. Martín Lutero nunca quiso dividir la iglesia luterana, la iglesia católica romana. Martín Lutero nunca la quiso dividir. Martín Lutero quiso de que la iglesia católica romana enseñara la doctrina. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues el papado no iba a dejar su imperio y por eso lo excomulgó. Y por eso todo lo que podemos conocer de la historia. Entonces, es nuestra actitud. No queremos dividir una congregación, no queremos dañar una congregación que existe. Lo que queremos es que esa congregación piense cuál es la doctrina que están practicando, cuál es la doctrina que están enseñando. Por eso, como un resumen que tenemos para esta sección, pues recordemos que todos los creyentes en Cristo Jesús somos hijos de Dios. O sea, a base de eso es muy importante. Gálatas 3:26 nos dice esto, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces nos da mucha alegría de muchas personas que tienen la fe en Cristo Jesús. Por eso la Biblia habla de la iglesia visible y la invisible. Entonces, ¿cuál es la iglesia visible? Donde nos reunimos alrededor de la palabra de Dios y los sacramentos. Pero ¿cuál es la invisible? Pues Dios conoce el corazón y uno sabe también si estamos creyendo fielmente a la palabra de Dios. Entonces, hay Amén. mucha gente que vamos a encontrar en el cielo que ni siquiera conocemos. Pero cuando nosotros seremos puestos la salvación por gracia, la justificación por medio de la fe, pues a partir de ahí es donde vamos a empezar a entender la doctrina. Por eso, para usted y para mí, con el resultado de este curso, sí, es importante hacer el proyecto final, es importante, pero es mucho más importante yo poder hacer la evaluación espiritual de dónde yo estoy congregándome, dónde estoy escuchando la palabra de Dios y cuál es el alimento que me están dando. Algunos de ustedes tal vez tienen un consejero o pronto van a tener un consejero y qué bueno que puedan conversar con él esas cosas. Qué bueno que puedan ustedes hablar con su consejero esas dudas que tienen de la doctrina, porque para eso estamos. También es muy importante que nosotros cuando veamos que hay grupos o personas que no quieren cambiar la doctrina, y les pongo este ejemplo, pues la Biblia no habla de mujeres pastoras, porque eso es otro tema que en algún día vamos a estudiar. ¿Cuál es el papel del hombre y la mujer en la iglesia? Entonces, yo hace muchos años estaba trabajando en una parte de acá de Colombia, estábamos trabajando con el evangelismo, conocimos una persona que tenía una congregación y esa persona empezamos a estudiar la doctrina punto por punto, pero fue un trabajo de varios meses. Y esa persona dijo, sí, hay que enseñar esto, yo estoy enseñando mal. Hasta que y yo fui varias veces al culto donde ellos se reunían y yo sabía que su esposa era la pastora, ella era la que dirigía la adoración, era la que dirigía todo.
Y él en las clases estuvo de acuerdo de que, ¿verdad? ¿Cuál es el papel del hombre y la mujer en la iglesia? Y él luego de pensar y tal vez de hablar con su esposa dijo, Pastor, yo no puedo estar con ustedes porque mi esposa me dijo que si ella no es pastora, nuestro matrimonio se acaba. Entonces yo voy a seguir con mi matrimonio, con mi iglesia. O sea, mire hasta dónde llegan estos temas. Eso es muy triste. Eso es muy triste. O sea, nosotros no estábamos pidiéndole que se acabara su matrimonio, porque eso es pecado. Pero también es pecado hacer lo que la Biblia no manda que hagamos, como en este caso el ministerio público. Entonces, son cosas muy importantes que nosotros necesitamos considerar y ver muy seriamente, porque muchas personas hoy están en congregaciones y escuchan y escuchan, escuchan lo que dice el pastor, escuchan, pero no van a la escritura a ver si lo que dicen es cierto, como con el tema de los diezmos. Todo es dinero, o sea, usted va a cualquier congregación y es el dinero por aquí, el dinero por allá, y no amen y no seamos idólatras, pero de tanto hablar del dinero, ¿no estamos siendo idólatras con el dinero? ¿Cuál es el mensaje verdadero de la Biblia? El mensaje verdadero de la Biblia es Jesucristo, que es 100% hombre, 100% Dios, vino a este mundo a salvarnos, a perdonar nuestros pecados. Es lo que dice la Biblia, es lo que enseña. Entonces, a base de eso es que necesitamos nosotros considerar bien nuestra fe. No estoy diciendo con esto de que nosotros somos los únicos. No, hay muchos grupos, muchas denominaciones, muchas personas que tenemos compañerismo, pero yo sé que nos vamos a encontrar con esas personas en el cielo. Yo conozco muchas personas que hemos conversado la doctrina y no estamos juntos por otros motivos que esas personas no quieren, pero yo quiero que pensemos esto y es la pregunta que tenemos. Separarse de quienes predican, enseñan o practican la falsa doctrina de manera persistente es un acto de amor o de arrogancia. Volvamos a la pregunta. Separarse de quienes predican, enseñan o practican la falsa doctrina de manera persistente es un acto de amor o de arrogancia. ¿Qué creen ustedes? Pastor, para mí es un acto de arrogancia. Persistir en enseñar falsa doctrina es un acto de arrogancia Sí, y no de amor. sí, Separarse es un acto de eso, amor. sí, separarse. Separarse es un acto de amor. Sí, un acto de amor porque le está haciendo un bien a ellos, porque ellos pueden reflexionar y volverse al Señor, a la doctrina verdadera, y a la doctrina sana. Y que los otros están viendo nuestro proceder y ellos también entonces van a acatar ese proceder y van a proceder a lo mismo, porque estar en una falsa doctrina es un peligro y puede contaminar a los otros también. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más desea participar? Puedo, profe. Claro que sí, María. Bueno, profe, yo tengo aquí un aprendizaje de uno de mis cursos y lo recuerdo perfecto, donde nos dice que yo sé que Dios quiere que actuemos con amor con los demás, ¿verdad? Pero también nos aborta a que pongamos a prueba su enseñanza. Y cuando notamos que no son fieles en la palabra de Dios, en amor cristiano, vamos a mostrarles su error y si continúan, bueno, por amor tenemos que separarnos de ellos. Muy bien. Me Mm, gusta eso que usen la Ese palabra pasaje lo amor, tengo. ¿cierto? Muy bien. Y recuerden que Sí, es por amor a quién. Primero a la palabra, ¿cierto? O sea, primero a Dios. sí. Segundo, aún por amor a ellos, porque, hombre, esa Francisca, Ujú. yo como la quiero, como vamos de bien, hombre, por qué se fue? Bueno, eso es algo que nos hace pensar. Y tercero, Sí, por amor a nosotros, ¿cierto? O sea, porque es mi alma.
Acuérdese que cuando nosotros muramos vamos a estar solos frente a Dios. Yo no voy a estar con mi familia, yo no voy a estar con mi pastor, yo no voy a estar con mi compañero en la fe, solo el día que yo muera. ¿Y por qué voy a entrar al cielo? Y vamos a ir al cielo por la fe en Jesús. A mí el pastor, yo no voy a decir, yo voy a ir al cielo porque soy luterano confesional, no. ¿Por qué vamos a entrar al cielo? Guido, Eh, Tal vez quería compartir esta parte, podría explicar, tal vez dice cuando en Marcos 9, capítulo 9 del 38 al 41 dice, el que no es en contra de nosotros, por nosotros es. Juan les respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. ¿Por qué no nos seguía? Pero Jesús le dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es en contra de nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En esa parte, Pastor Jesús, habían otra persona que estaban predicando, ¿verdad? De Jesús, sí, pero Jesús le dice, no, déjenlo porque ellos también tendrán su recompensa, porque no es en contra de nosotros, sino es a sí, favor, ¿no? De la sí. palabra. Así es. Y hay otras denominaciones, como les contaba, ahí es donde se aplica Guido y demás. Hay muchas personas que creen en la salvación por gracia, creen en lo que los medios de gracia, o sea, tienen las creencias bíblicas, no están con nosotros, no sabemos por qué, pero sabemos que los vamos a encontrar en el cielo, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Y ahí es donde necesitamos enfocarnos. Y nosotros enfocarnos en cuidar nuestra alma con la doctrina bíblica. Por esto, Eh, recordemos estos versículos bíblicos. ¿Sí, Jesús? Pastor, es que allí en la lectura que tuvo el hermano que me antecedió, Guido, sí. está claro, ¿verdad? Que el hermano estaba leyendo allí en la palabra del Señor que había un grupo que estaban predicando y estaban haciendo milagros, que no lo hacían ellos, lo hacía el Espíritu Santo, pero Dios lo estaba usando a ellos como instrumento allí en ese momento. Este, en el nombre de Jesús, y ellos se lo impedían. Entonces el Señor dijo, no, no se lo impidan. Porque el problema que existe es que hay muchas denominaciones, hay muchos grupos. ¿Por qué se hacen los grupos? Por la manera de cómo los líderes interpretan la palabra. Entonces se forman grupos conforme a esa ideología, ¿no? Pero no es así, la enseñanza es una sola. Ahora, cuando el Señor levante la iglesia, va a ser un solo cuerpo, no va a levantar la iglesia desmembrada, no va a levantar la iglesia. Estos son asambleas, estos son, como le dijera yo, luteranos, estos son calvinistas, estos son wesleyanos, y lo va a levantar por parte, no va a desmembrar la iglesia, es una sola iglesia que va a levantar todos los redimidos por la sangre de Cristo, todos los que están haciendo la voluntad del Padre, que son salvos por gracia. Pero si hay gente, grupo que predican otro evangelio, que enseñan otro tipo de doctrina, y entonces eso no están por Cristo. El que no está contra nosotros, por nosotros está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, en el nombre de Cristo, los brujos echan fuera demonios y, eso, y hacen exorcismo. Y en el nombre de Dios, en el nombre de la Trinidad, y son tan osados que usan hasta la palabra de Dios, hasta la Biblia, a la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, todo eso. Ajá, y eso no van para la fiesta. Bueno, que Dios nos Sí. bendiga. Muy bien, muy bien. Entonces, miremos estos versículos bíblicos. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, mire esa conexión, permanecer. ¿Y permanecer en qué? En la palabra de Jesús, en la palabra de Dios. Entonces, cuando permanecemos en esa palabra, ¿qué nos dice? Son
verdaderamente. Mire que no dice, son mis discípulos, dicen, son verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué es ser verdaderamente un cristiano? Es permanecer fielmente en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. También hay una bendición cuando nosotros por amor estamos hablándole a otros. El que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, tengamos persistencia también en exhortar, animar, hablar con otros que están con doctrina equivocada. Mire, para nosotros luteranos confesionales es muy fácil hacer evangelismo entre nosotros o estar solamente predicando en nuestros barrios, en nuestras parroquias, como dicen allá en Venezuela, que está dividido por parroquias o por sectores o como podamos llamarlo en nuestras culturas. No, Academia Cristo existe por esto. En Academia Cristo llega personas de muchas denominaciones. Pero ¿qué queremos nosotros? ¿Por qué damos estas clases? Porque queremos, en amor a Cristo, que salgan del error doctrinal que hemos estado por años. Yo fui católico romano muchos años. Como también ustedes saben, Ramiro ha hablado de su experiencia mucho de esto. Y yo personalmente no tengo nada malo en contra de ningún sacerdote, ni siquiera aún en contra del que es papa. A mí eso no me va ni me viene. Pero lo que sí sé que yo no estoy allá es por la doctrina que se predica. Si ustedes se apartan de algo o de un grupo, es por la doctrina que se predica. No se aparten, "Ah, es que el pastor me cae mal, es que tuve problemas con el pastor, es que esto, aquello". No, eso no es para yo separarme, es la doctrina. Y por eso estamos nosotros llamados a aplicar lo que dice Santiago 5:20. Hacemos volver del error de su camino. O sea, estamos trayendo a las personas que están en una enseñanza equivocada. ¿Y por qué es importante para nosotros? Es el alma. No nos conocemos personalmente, pero el amor de Cristo nos lleva a practicar ese amor hacia otros para que puedan de en verdad poder ver todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y como les estaba diciendo, Academia Cristo no es una entidad que está sola, no es un cuerpo estudiantil que está solo. Hay muchos otros grupos que están apoyando todo este evangelismo. Cuando ustedes están hablando con algunos misioneros que ustedes conocen ya, no sé, Abraham Deigner, Mateo Bremer, Andrew Houston, Joel Sutton, Lucas Dicker, o sea, todos los hermanos misioneros que ustedes han estudiado, ellos que nacieron y crecieron en Estados Unidos, todos ellos nacieron perteneciendo a este sínodo, Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin. Y nosotros lo llamamos, pues, en nuestro mundo lo llamamos la WELS, WELS. Es este sínodo que ha hecho misión en Latinoamérica. Ellos es una iglesia que tiene más de 1.200 congregaciones en Estados Unidos y ellos empezaron a hacer evangelismo en Latinoamérica en 1960 y ellos empezaron a hacer el evangelismo en Puerto Rico, en México, en esa época. Luego llegaron a Colombia en 1974 y de ahí para acá pues se ha ido expandiendo el trabajo que ha hecho este sínodo, esta iglesia, donde siempre damos gracias por ellos porque nos han traído a nosotros el regalo del evangelio, de la palabra. Como esto no está solamente en Estados Unidos, sino que se expandió por todo el mundo, en los 5 continentes, porque estamos en los 5 continentes. En los 5 continentes estamos unidos bajo esta figura, se llama la CEL, es la Conferencia de Iglesias Luteranas Evangélicas. Entonces allí tenemos iglesias de África, de Asia, hay en China, hay aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos, o sea,
piensen en los 5 continentes, ahí estamos nosotros. Y cada 3 años hay una reunión donde se juntan todos los que pertenecemos a esto. Pues ojalá pudiéramos ir todos, pero siempre se escogen las personas que van a estas conferencias y es una bendición ver hermanos de todo el mundo estar en la misma fe. Y en Latinoamérica, pues está Iglesia Cristo Wells Internacional. Iglesia Cristo Wells Internacional es un sínodo. La palabra sínodo significa caminar juntos. Pertenece países como Bolivia, República Dominicana, Haití, Cuba, está Venezuela y Colombia. Hacemos parte de este sínodo. Y nosotros trabajamos con Academia Cristo y hay algo que se llama la Ruta Cristo, en la cual ustedes pertenecen en este momento, porque queremos que ustedes enseñen la palabra de Dios a otros y a base de eso, pues ir creciendo como comunidad, como iglesia, tener grupos sembradores y luego tener una congregación. Y eso es un proceso que solo el Señor de los cielos va bendiciendo. ¿Por qué tenemos compañerismo con Wells, con la CEL y con Wells Internacional? Por la doctrina. Ese es el compañerismo. Y practicamos ese compañerismo en 3 puntos importantes. El primero, en cuidar la doctrina, ¿cierto? En cuidarnos espiritualmente. Y eso es el compañerismo. El segundo, la educación. Entonces, tenemos Academia Cristo, está el Seminario Cristo. Quienes enseñan allí son profesores que conocen la sana doctrina, aman la sana doctrina, enseñan la sana doctrina y la misión, o sea, cómo evangelizamos a otros. Cuando yo pertenezco a algo así, algo más grande, esto grande va a hacer lo que yo no puedo hacer solo. Entonces, podemos llegar a más personas. ¿Cómo llegamos a ustedes? Ustedes cómo llegaron a estar estudiando con nosotros, porque estamos muchos haciendo cosas que no podríamos hacer solos. Y por eso nos unimos en compañerismo con estas organizaciones, con estas iglesias, pero a base del acuerdo doctrinal, lo que creemos. Si ustedes quieren conocer Pastor, más, a medida que van creciendo, van conociendo más de nosotros. Sí, Jesús. un sínodo que Significa caminar eh, juntos. significa caminar juntos, pero que está compuesto de qué, de un grupo de personas, son presidentes, secretarios, cuestiones, ¿cómo es? Sí, un sínodo está compuesto, y gracias por la pregunta, de congregaciones, de congregaciones. Y las congregaciones, pues sí tienen su organización como es muy normal, sí tienen dirigentes, tienen pastores, presidentes, tienen todo lo que se necesita para funcionar, ¿sí? Pero lo que realmente Pero no hace, son obispos, no son obispos, obispos, si dentro de nosotros no tenemos esa costumbre, nosotros llamamos pastores, ¿cierto? ok, Sí, ah, dentro de nosotros, pero si alguien quiere llamar un obispo, la Biblia no prohíbe eso, ¿sí? Sí. mm. Entonces, llamamos pastores, tenemos en nuestra organización, por ejemplo, en la Iglesia Cristo Wells Internacional hay un presidente, un secretario, un tesorero. En Wells también hay un presidente, hay administradores, o sea, que se encargan de ayudar a la obra, ¿cierto? Todos tienen dones Eso se diferentes. llama, eso se llama sínodo, ese es el sínodo. Sínodo significa caminar juntos. ¿Y caminar juntos a qué? A base de la doctrina. Es lo que significa sínodo. ¿Sí? Ya lo Pero no son que... episcopales, no son episcopales. No, somos congregacionales. Sí, siempre Ok, estamos basados. Las congregaciones son los que hacen los llamados, los que toman las decisiones. de Sí, gobierno congregacional. Ok, gracias, sí, pastor. sí, sí. Aquí el pastor no es el que manda, somos los que estamos abajo sirviendo. Sí. Estamos abajo ayudándoles a todos ustedes. Muy bien, espero que hayan disfrutado este curso. Para mí ha sido una bendición conocerlos por este medio. Aquí a su servicio tienen mi número celular. Yo lo escribí en el grupo, es el 316-806-2109. Estamos para servirles. Pues
Aquí hay personas que de verdad sabemos que han estudiado bastante y también muchos de los que les hemos enseñado sé que los vamos a encontrar en el cielo. Estamos acá para servirles. Aprendí mucho también estudiando con ustedes. Yo tengo mis notas y escribo notas de lo que ustedes también dicen, porque también estamos aprendiendo, somos estudiantes. Es una bendición, pues, haber compartido este curso con ustedes y voy a orar para que ustedes sigan creciendo en los estudios de Academia Cristo. Tal vez en un futuro nos volveremos a encontrar en algún curso, pero si no, pues yo creo que en el cielo nos vamos a ver, que es también muy importante, y vamos a disfrutar de las fiestas del Cordero. Muy bien, antes de orar, ¿tienen alguna Pastor, una pregunta, pregunta, algún una comentario? última pregunta, Sí, una Jesús. última pregunta que tengo yo por acá. Pastor, cuando usted reciba los proyectos finales, usted nos lo va a hacer saber que ya lo recibió Sí, yo ya sé de que, cada uno de nosotros. sí, ya sé que ya lo enviaste, yo les voy a estar notificando. Sí, claro que sí. Ok, Sí, y recuerden ok, que tienen pastor, hasta el le otro agradezco viernes. yo. Dios le bendiga. Sí, Cuando claro esté que sí. pendiente, Sí, hasta el otro ajá, viernes estoy tienen la pendiente con usted. oportunidad. Por ahí. Sí, hasta el Ok, otro cuando viernes. esté por ahí, voy a estar pendiente cuando va a dar otro curso para anotarme ahí, porque me gustó. Aprendí bastante yo. La gloria de Dios. Sí, recuerde que tenemos hasta el 8 de octubre, para hacer el proyecto final. Muy bien, vamos a terminar con oración. El 8 de Eh, noviembre será sí, la fecha que tienen para entregar el proyecto final. Bien, o sea, tenemos toda esta semana. Bien, Bueno, profe, bendición, Dios me lo bendiga, Dios me lo sigue usando grandemente. El 5 de noviembre empiezo legalismo qué y bueno, bien. para la gloria de Dios. Es un buen curso. Ténganse en fuerte. Es un curso muy bueno. Sí, Eh, sí, muy bien. Termino un proyecto, empiezo otro, termino un proyecto, terminé el proyecto de discipulado, empecé el suyo. Qué bueno. Terminé lo otro. Ya creo que ya estoy en la recta final para hacer la obra del curso del sembrador. Excelente, excelente. Está invirtiendo muy bien su tiempo. Tengo amistades, hermanos de Argentina, de Colombia, Qué de bueno. Estados Unidos. Siempre me comunico con ellos y siempre compartimos la palabra. Yo oro por aquí, ellos oran por allá. Y bueno, es bien bueno este curso porque nos conocemos grandemente por la palabra y por el Señor. Claro que sí. Bendecido, hermanos. Dios me los bendiga. Bendiciones. Muy bien, oremos. Te damos gracias, Padre de amor, por permitir que terminamos estas lecciones. Bendice nuestra identidad espiritual y que esta identidad y compañerismo sea base de lo que Cristo hizo por nosotros. Reconocemos, Señor, que también hemos pecado, hemos fallado en contra de ti y de tu palabra, cuando hemos escuchado falsas doctrinas o nos hemos dejado guiar por las falsas doctrinas. Pero gracias por limpiar nuestra vida, nuestro corazón, por hacernos verdaderamente tus discípulos, por tu gracia. No merecemos el estar aquí, pero tú con tu amor y misericordia así lo has querido. Oramos por aquellos que persisten en la falsa doctrina, para que vuelvan al caminar verdadero de estar centrados en Cristo, en la gracia, en la salvación. Oramos por aquellos que están desanimados en la fe, para que vuelvan a tu camino. Oramos por aquellos que escucharon la palabra y hoy los afanes del mundo les ha puesto tropiezo para apartarse de la palabra. Que seas tu Señor tratando con ellos, fortaleciéndolos y también mantenernos a nosotros unidos a la fe. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Están en Amén. en mi corazón. Un gusto conocerlos y seguimos en contacto. Bendiciones. Bendiciones, igualmente, profe. Muy agradecida con su aprendizaje. Y pronto nos vamos a volver a ver. Con la ayuda de Dios. Bendiciones, pastor. Bendecida Dios les semana. siga usando y te siga Bendecida bendiciendo. semana para el futuro. Dios lo bendiga, pues. Bendiciones. Dios bendiga a todos. Bendiciones. Seguimos en contacto. Claudio, muchas Bendiciones a bendiciones. todos, Dios me los bendiga. Bendiciones, Leo. Amén, amén. Igualmente, igualmente.
Bendiciones.